Hola, ¿cómo están? Continuando con el establecimiento de las cifras del proyecto, vamos a trabajar ahora la parte inicial, como es el establecimiento de los parámetros del proyecto, la proyección de los mismos durante los primeros años de vida del proyecto, la proyección del pago de préstamos y la proyección de la depreciación, todo en el mismo ejemplo que habíamos expuesto en el video anterior. En este caso tendríamos los parámetros ambientales ya establecidos porque son entradas de cifras desde fuera de la empresa. Tenemos los impuestos ya establecidos en la proyección, la inflación, cifras que normalmente se trabajan con el Banco de la República, que es lo que espera el Banco de la República en el caso colombiano para los diferentes años. Y aún podemos, si tenemos necesidad, porque no están establecidos muchos años adelante, hacer una proyección de acuerdo con la historia, o sea, hacer un pronóstico. La depreciación está establecida por normatividad y hemos dicho que es el 20% anual. Pero los parámetros del proyecto están iniciados nomás. Por ejemplo, la inversión en equipo nos dice el ejercicio que es de 55.000 millones de pesos al comienzo y no hay más inversiones o algunas reconstrucciones u overhaulings en el lapso de la vida del proyecto. Por lo tanto, nos quedamos con ese valor inicial. Ahora, el volumen que vamos a vender, producir y vender el primer año es de 15.400, pero esto va aumentándose año a año según estas cifras que tenemos aquí de incremento. Por lo tanto, tenemos que formular la cifra para el segundo año. La cifra para el segundo año será igual a la cifra del primer año multiplicada por 1 más el crecimiento, como siempre. Esto querría decir que para el segundo año tendríamos una cifra de 17.710 unidades. Y esta proyección la extendemos por los 10 años. Y ahí vamos a ver cómo año a año vamos a ir produciendo más. Claro, cada vez aumentamos una proporción menor. El incremento, acá está el precio también va, según los datos del problema, a actualizarse y eso es normal al ritmo de la inflación. Por lo tanto, nosotros tendríamos que el precio para el segundo año será el precio del primer año multiplicado por 1 más la inflación. La inflación de ese segundo año, que para el caso nuestro es 5%. Siempre se trabaja con la inflación del año en que estamos, se llama inflación proyectada. Este sería el nuevo precio y este precio lo extendemos para todos los años hasta el año 10. Las ventas, como las piden en millones de pesos, pues tendremos que mirar cuál es el volumen y cuál es el precio. Pero fíjense que el volumen está en unidades y el precio en miles. Por lo tanto, para llevarlo a millones debemos esa multiplicación dividirla entre 1.000.000. Entonces tendríamos que esto es el volumen multiplicado por el precio, pero dividido entre 1.000. ¿Para qué? Para que este resultado nos dé en millones. Y nos da 26.950 millones, que lo estamos proyectando también a los 10 años iniciales. Luego tendremos el capital de trabajo. El capital de trabajo estaría, fíjense, estos 5.000 millones serán necesarios para el primer año. El capital de trabajo y el equipo deben estar presentes al comienzo del año, en el momento cero. Todo lo que ocurre en ese año, operativamente y en flujo de caja, será puesto al final. Por lo tanto, estos 5.000 nos servirán para estos 26.950 millones de ventas. Lo que debemos hacer para el segundo año es establecer cuál es el capital de trabajo necesario para ese segundo año y será proporcional, o sea, tendremos que multiplicar estos 5.000 por estos 32.000, que es lo que necesitamos para el segundo año, dividido entre los 26.000, porque el capital de trabajo es proporcional a las ventas y este capital de trabajo necesario lo tendremos aquí hasta el año final. Aquí hay un problema y es que el capital de trabajo en el momento 10 nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? Porque no tenemos producción en el momento 11. No tenemos venta en el año 11. Pero sí es cierto que la tenemos. Para eso tenemos estas casillas aquí puestas. Por lo tanto, para que aquí no nos dé 0, fíjense, porque aquí tenemos una casilla que está vacía. Esa casilla de ventas debemos llenarla. Lo que hacemos es
extender la fórmula del año 10 al año 11, pero también nos da cero. ¿Por qué? Veámoslo. Pues resulta que está en cero el precio y está en cero el volumen. Por lo tanto, debemos extender esas dos casillas. El precio y el volumen lo extendemos y ya tenemos un valor. Sin embargo, este valor no crece y lo lógico es que crezca año a año. ¿Qué es lo que pasa? Miremos qué pasó con el precio. El precio debe crecer al ritmo de la inflación y no creció. Entonces vamos a proyectar la inflación aquí. Y aún más, fíjense que el incremento de volumen nos debe dar positivos. Y fíjense que estos dos datos tienen un incremento positivo y siempre viene así. Aquí nos dio igual. ¿Por qué? Porque este volumen está afectado por este incremento. Como estamos en estado estacionario, lo que debemos hacer es incrementar o copiar este volumen del 1%, que ya es el incremento esperado de ahí hasta el infinito. Y esto nos daría este valor de capital de trabajo. Recuerden, si el proyecto es perpetuo, el capital de trabajo se necesita. No puede ser cero el capital final. Solo es cero en el momento en que sea un proyecto finito. ¿Qué pasa con los costos fijos? Los costos fijos aumentan al ritmo de la inflación. Es un dato y eso es normal que ocurra. Entonces multiplicamos el del segundo año por, abre paréntesis, 1 más la inflación de ese año. Y eso es normal que todos los costos aumenten al ritmo de la inflación, índice de precios al consumidor. A veces hay que involucrar el índice de precios al productor. Los costos variables nos dice el ejercicio que son un porcentaje de las ventas. Entonces tenemos las ventas multiplicado por el porcentaje, que en este caso es el 30%, serían los costos variables, y estos costos variables los extendemos hasta el año 10. Y ya tenemos todo el resto de valores en los parámetros. Bien, ¿qué nos quedan? Las secuencias. Lo primero es los préstamos. Dice que solamente hay un momento de préstamo que es el momento cero. Y lo que debemos decir es, bueno, al inicio del periodo 1, o sea, en el momento cero, ¿cuál es el saldo de deuda? Pues será 10 millones. Estamos pagando 2 millones. El saldo al final será más 10 millones menos los 2 millones. O sea, apenas termina el primer año, hemos pagado 2 millones y nos queda 8 millones de deuda. Los intereses fueron sobre la deuda de todo el año, o sea, 10 millones multiplicado por la tasa de intereses, que es 16.5, nos daría 1.650. El saldo de deuda al comienzo del segundo periodo es igual al saldo al final del primero, o sea, 8.000. Aquí podemos cuadrar la fórmula, copiar la fórmula de saldo al final y también la fórmula de intereses, y todas estas fórmulas las podemos llevar hasta el final. Y ustedes pueden observar que a partir del año 5 ya debemos cero y no vamos a gastar más en intereses. En el caso de la depreciación, siempre vamos a establecer una depreciación base como el valor inicial del equipo. En este caso son 55 millones como valor inicial y lo llevamos como valor base hasta el final. Ahora, el valor en libros nuevamente al comienzo del primer periodo es el valor inicial del equipo. Y la depreciación que se lleva, pues según los parámetros, corresponde al 20% de ese valor inicial. En este caso es del valor base, siempre vamos a trabajarlo con el valor base. Entonces corresponde a 11 millones y el valor final será más 55 menos 11 millones. O sea que al final en libros, al final del primer año quedan 44 millones, que corresponde al valor inicial del siguiente periodo, y todos los otros parámetros los estamos copiando. Y así podemos tomar esta secuencia y llevarla hasta el final de los 10 años, y podemos observar cómo al final del año 5 ya hemos pagado completamente el valor de la inversión. Son 11 millones por 5 años, serían 55 millones, y de ahí para allá la depreciación pues no afectará más al proyecto. Fíjense que ya los grandes incrementos iniciales de ventas, estas perturbaciones por los pagos de intereses y por los abonos también, y estas perturbaciones por la depreciación, después del séptimo año
prácticamente desaparecen, sexto, séptimo año desaparecen, y entonces ya podemos entrar en una situación de estado estacionario de crecimiento, que solamente lo dará el estado estacionario de crecimiento por inflaciones, que fíjense que también se va estabilizando, y por incremento de ventas, que también se va estabilizando. Aquí lo podemos ver. De manera que eso es, y nos preparamos con estas cifras para seguir en el cálculo de los flujos de fondos ya basados en estas cifras que hemos calculado. Espero que haya sido de su utilidad esta explicación y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.